Kutakachi mamitago, imbabura taitiko, alpainis mamita, gaigrano fukuchipangi. La siembra es dar paso a nuevas oportunidades. Esta es nuestra siembra en la comunidad de Yambiro. El nombre Yambiro proviene de dos palabras quichuas, ñan, que significa camino, y piru, que significa caña. Cuentan los mayores de esta comunidad que antes de que se hicieran las carreteras, este era un camino de comunicación entre la sierra y la costa. Entonces los comerciantes que iban hacia Esmeraldas venían trayendo la caña de azúcar. Es por eso que este es un camino de caña. ¿Cómo se ha llamado? Joel. Su número de teléfono. ¿Usted es la mamá? Acércate la capucha. Vamos a hacer 5 minutos. Cambiemos ya, como el país de... Y por nuestra música tradicional nació este bello proyecto que se llama Ñampiru, donde varios jóvenes de Otavalo nos hemos reunido para llevar este saber, estos conocimientos que se nos han sido heredados, para poder compartirlos en las demás comunidades. Pero tienen que cuidar. 1, 2, 3. En lo que nosotros principalmente nos enfocamos para poder realizar este proyecto fue en el darnos cuenta que alrededor de Otavalo, aquí en las comunidades cercanas, ya se han estado dando este tipo de procesos artísticos, ¿no? Pero que en comunidades como Yambiro, que quedan alejadas del cantón, de la ciudad, no se han dado estos procesos por el mismo hecho de la distancia, de que los niños han tenido dificultad en poder ir. Creemos firmemente que la danza, la música y todas las manifestaciones artísticas no solamente son herramientas de interacción social, sino también de transformación y de concientización. Es por eso que para nosotros ha sido relevante poder trabajar con los niños y los jóvenes de esta comunidad para poder plantar en ellos justamente esta conciencia de lo que es la música, de estos instrumentos que son muy representativos de toda la zona andina, no solamente a nivel de Ecuador. Es por eso que se busca mantener firmes estas actividades identitarias a través de la música, a través de la danza y a través de todas las manifestaciones artísticas. La idea de esto es poder descubrir la música también en los niños y que estos conocimientos sean las próximas generaciones quienes fortalezcan nuestra identidad, nuestra cultura. Así que estoy muy feliz de ser parte de este proyecto y de enseñar a los niños que ellos son la esperanza de nuestra cultura, de nuestra identidad. Ha sido bonito, la verdad, porque como estamos trabajando esto del ciclo agrícola, yo creo que en las comunidades la gente y los niños tienen mucha conexión con lo que es la tierra y en sí con lo que son las plantas. Entonces yo creo que eso genera en ellos, en el interior de ellos, una energía muy bonita y eso lo demuestran en la danza. Y pues para mí la verdad ha sido muy lindo, muy gratificante poder estar aquí y poderles preparar en muy corto tiempo esta pequeña propuesta de ellos, de Yambiro, de los niños de Yambiro. Tarpuy es una melodía ritual que la he escrito en la comunidad de Yambiro, justamente porque me encontraba caminando por aquí en la época de la siembra, entre septiembre y octubre, que hay que pedir permiso a nuestros apus, a nuestro Taita Imbabura,
a nuestra mamá Cotacachi, a la Madre Tierra y a todos los espíritus que son parte de nuestra vida cotidiana. Cotacachi mamita, imbabura taitiku, alpainis mamita. Yo, Teyambiro, me llevo la alegría de los guaguas, la experiencia que ellos han tenido de vivir los talleres de danza y música, sus miedos, pero que con el transcurso del tiempo y conociéndonos a todos, fueron capaces de superar esos miedos, esos temores de involucrarse en este mundo del arte. A mí la verdad me ha gustado mucho y estoy muy contenta porque es la primera vez que aquí en esta comunidad se escucha lo que es la danza. Bueno, a mí siempre me ha gustado la danza, siempre he querido bailar, participar en algún evento y estoy muy contenta porque aquí ya estoy aprendiendo. El profe también ha sido muy bueno, nos ha enseñado cosas buenas y es bonito, sería bueno que sigamos avanzando más y aprendiendo más cosas, no solo la danza, sino si es posible más cosas. Señorita es muy buena y tenemos nuestros propios instrumentos para que aprendamos y luego hagamos canciones por cuenta nuestra. Es la primera vez porque me gusta bailar y ahí practicando ya. Me enseñan bonitos pasos. Me gustaría que haya más de estos talleres porque me gusta mi ropa y danzar. Está bien, aprendo a danzar y así puedo participar así en algún evento y este taller me parece perfecto. Es que es bonito, se puede reflexionar de nuestra cultura como somos. Por eso me gusta la danza. Me parece bueno porque enseña pasos por pasos, o sea, entiendo mejor. Estoy practicando con la pacha. Caras, curikingi. Caras, curikingi. Caras, curikingi. Estoy muy contenta de haber podido llegar a esta comunidad y haber podido compartido con todos los niños. Creo que mi mayor anhelo y mi mayor deseo hacia ellos es que ellos puedan soñar, que ellos puedan tener la posibilidad de encontrarse con este camino del arte, con el camino de la música, con el camino de la danza, con el camino de lo audiovisual. Entonces, que puedan ellos encontrar en eso una herramienta de transformación y también de crecimiento personal. Por mi parte es el taller muy bueno y agradezco a Linda y a Rolando. Gracias. Para mí ha sido muy importante y también he visto como la necesidad de que esto no se termine y que sea un inicio, que las autoridades, tanto locales y organizaciones, nos puedan ayudar para continuar con este trabajo, que no se quede aquí y que se dé con continuidad en otras comunidades que inclusive no tienen acceso a transporte quizás, ¿no? Entonces hay mucho por hacer por los guaguas. Ellos tienen derecho a este tipo de formación.